Al candidato Medina, la licenciada Ana María Ramos, presidenta de la Junta de Regentes del INTEC, el doctor Rolando M. Guzmán, rector del INTEC, y el licenciado Rafael Toribio, ex rector y moderador de este diálogo. Les recordamos que los edecanes estarán pasando por sus asientos, recogiendo sus papeles con sus nombres y apellidos para las preguntas. Agradecemos la presencia del ministro Temístocles Mondás, el ministro Francisco Javier García, el ministro Francisco Domínguez Brito, señor Rosa Rafael Vargas, la licenciada Minuta Vares Mirabal, la ministra Josefina Pimentel, nuestra ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Ligia Amada Melo, Pedro Castellanos, José Ramón Peralta, José Miguel González, Gustavo Montalvo, Altagracia Guzmán Marcelino. Acompañan al candidato Danilo Medino, quien acaba de hacer su introducción a nuestro salón, la licenciada Ana María Ramos, presidente de la Junta de Regentes, el doctor Rolando M. Guzmán, rector del INTEC, y el licenciado Rafael Toribio, ex rector del INTEC y moderador de este diálogo. Buenas tardes. En nombre del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, reciban la más cordial bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos en esta ocasión. Con la celebración de estos encuentros con candidatos a la presidencia de la República en las elecciones de mayo próximo,
El INTEC reconfirma su vocación y decisión de ser lugar de encuentro y debate, siempre desde una perspectiva académica de problemas de interés público y político. En la organización de estos encuentros nos anima el interés de que la comunidad académica del INTEC conozca las propuestas de los candidatos a partir de las inquietudes formuladas por los asistentes. De manera especial queremos saludar y agradecer la presencia de los miembros de la Junta de Regentes de INTEC, rectores, invitados especiales, acompañantes del candidato, miembros del Consejo Académico, profesores, estudiantes y al público en general que nos siguen por internet y las redes sociales. Para el debido conocimiento de todos, a continuación informamos el formato que seguiremos en estos encuentros. A continuación de mis palabras, el rector hará la presentación del candidato. Luego, el candidato hará una breve salutación. La participación del público se realizará mediante rondas de 3 preguntas, después de las cuales el candidato pasará a contestarla. La primera de las rondas, pensamos realizar unas 5 rondas de 10 minutos cada uno, versará sobre educación superior y serán formuladas por miembros escogidos de la comunidad académica del INTEC. Las preguntas que se formulen en la primera ronda, es decir, sobre educación superior, son iguales para los candidatos que intervengan en estos diálogos. Las 4 siguientes rondas versarán sobre los temas del interés de quienes formulen las preguntas. Funcionaremos en 2 salas simultáneamente, la sala Julio Ravelo de la Fuente, donde nos encontramos, y el auditorio Osvaldo García de la Concha, comunicada por circuito cerrado. Las rondas de preguntas se harán alternativamente por asistente en ambas salas, una con asistente en la sala Julio Ravelo de la Fuente y la siguiente desde el auditorio Osvaldo García de la Concha. Para la formulación de las preguntas en los asientos de cada uno de los salones hay una hoja en la que el asistente pondrá su nombre y unos datos solicitados que se introducirá en una urna habilitada para tales fines. Solo en una ocasión se recogerán los nombres de las personas interesadas en formular alguna pregunta. Un ruego especial es que lo hagan en letra que se pueda leer con facilidad, preferiblemente en letra de cajón. Las urnas de ambos salones serán presentadas al moderador, quien alternativamente sacará una ronda de 3 preguntas por cada salón con los nombres de las 3 personas que llamará para que formulen sus preguntas al candidato. El candidato las contestará después de escuchar las 3 preguntas. Ruego a los presentes en ambos salones a reservar un turno en las rondas de preguntas, anotando su nombre en las hojas que encontrarán en los asientos y entregarlas al personal de INTEC para que las introduzca en las urnas correspondientes a cada salón. Paso la palabra al señor rector, doctor Rolando Guzmán, quien pronunciará unas palabras de salutación y la semblanza del candidato. Señor Danilo Medina, candidato presidencial. Señora Ana María Ramos, presidente de la Junta de Regentes del INTEC. Ministras, ministros, señoras y señores que acompañan al candidato presidencial. Integrantes de la Junta de Regentes y del Consejo Académico del INTEC. Pasados rectores y regentes, autoridades, profesores, estudiantes y colaboradores del INTEC, amigos y amigas presentes. 4 decenios atrás, un grupo de profesionales decidió unir sus esfuerzos para la fundación de una universidad a la altura de sus más grandes sueños. El ideal de aquel grupo, al que hoy justamente reconocemos como visionario, fue crear una institución que respondiera dinámicamente a las necesidades de una sociedad en proceso de industrialización, de globalización. Ese fue, por supuesto, el punto de partida del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que en este año 2012 celebra con entusiasmo y con orgullo sus 40 años de vida. Sin dudas,
la sociedad dominicana y nuestra institución han experimentado grandes cambios a lo largo de ese periodo, pero la esencia del INTEC continúa incólume. Su identificación con la excelencia sigue siendo su rasgo distintivo. La búsqueda del rigor científico es todavía su valor más notable y el empeño por contribuir a mejorar las condiciones de vida de los dominicanos y las dominicanas sigue siendo su preocupación constante. Esta actividad, señoras y señores, es un reflejo de esos signos vitales del INTEC. El objetivo, como ha sido dicho, es aportar un foro para la reflexión sobre nuestro destino colectivo en un marco de sobriedad académica y en un ambiente donde tengan preeminencia las voces de la población más joven. En ese sentido, conviene recordar que 1 de cada 4 personas registradas en el padrón electoral tiene edad entre 16 y 29 años y que 1 de cada 4 se declara como estudiante. Por consiguiente, no es exagerado afirmar que el curso de nuestro país dependerá en gran medida de las preferencias y de las preocupaciones de la comunidad universitaria. Es ese el contexto en el que damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el candidato presidencial, señor Danilo Medina, a quien agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Danilo Medina nació en 1951 en la provincia de San Juan de la Maguana. Realizó sus estudios primarios e intermedios en la Escuela Francisco del Rosario Sánchez y concluyó los estudios secundarios en el Liceo Pedro Enrique Sureña, en su municipio natal, donde se graduó como bachiller en Ciencias Comerciales. En el nivel universitario estudió Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posteriormente se graduó como economista en el INTEC. Su carrera política se inició en 1973 como miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana. Fue electo luego diputado nacional en los años 1986, 1990 y 1994. Durante el periodo legislativo 1990-94 en particular, fue vocero del bloque congresional de su partido y en el periodo que se inició en 1994 fue electo presidente de la Cámara de Diputados. Posteriormente fue secretario de Estado de la Presidencia en los periodos 1996 al 2000 y 2004 a 2006. Actualmente es candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana y es esa la condición en que me complace recibirlo en esta tarde. Señor candidato, licenciado Danilo Medina, en nombre del INTEC le doy una calurosa bienvenida al tiempo que le invito cortésmente a ocupar la mesa que le hemos reservado. Buenas noches. Ahora el candidato hará una salutación al público antes de que iniciemos con las preguntas. ¿Se vale sentado? Bueno, el señor rector, señora presidenta del Consejo Universitario, señores profesores, estudiantes, funcionarios, legisladores, es un placer estar aquí esta tarde. La verdad que me emociona el hecho de volver aquí a INTEC en estas condiciones, de aspirante a la presidencia de la República. Y como dice mi canción, Danilo es de los míos, yo soy de ustedes. Yo no sé si tendrán otra oportunidad cercana, pero los presidentes que ha tenido la República Dominicana han estado vinculados a otras universidades. Este es el chance de INTEC. Y como veo la cosa, yo les aseguro que INTEC va para el poder. Así que mis saludos a todos ustedes y mi agradecimiento por la invitación que nos hacen.
y estamos a la disposición de compartir con ustedes las ideas que tenemos de la República Dominicana que aspiramos a conducir. Y mi saludo a los presentes aquí en este salón y a los que están en el GC, estudiantes, profesores y probablemente algunas personas seguidoras de la candidatura nuestra que han venido aquí por su propia voluntad. Así que nos sentimos muy halagados por esta oportunidad y nos ponemos a su disposición. Gracias. Vamos a empezar, tal como habías anunciado, con una primera ronda. Damos inicio a la primera de las rondas de preguntas sobre educación superior, las cuales serán formuladas por miembros escogidos de la comunidad académica del INTEC de esta manera: un miembro del Consejo Académico, un estudiante activo y un egresado. Las preguntas de esta primera ronda serán iguales a las que se le formulen a los demás candidatos que intervengan en estos diálogos. En esta primera ronda de preguntas llamamos al doctor Raimundo Jiménez, que es decano del área de salud de INTEC en su calidad de miembro del Consejo Académico, el bachiller John Gronó, presidente del Comité de Estudiantes de Negocios del INTEC, y la licenciada Catarina Ramírez, egresada de Economía de INTEC. Les ruego que se pongan detrás del decano de enseñanza de salud para que formulen las preguntas una seguida de otra. Señor candidato, como dice el ex rector Toribio, estas preguntas se le han hecho a los otros asistentes, a los otros candidatos a la presidencia, pero hoy, más que nunca, esta como que viene como anillo al dedo por las declaraciones que hemos visto en la prensa recientemente por la ministra de Educación Superior. ¿Cuál sería la estrategia de su gobierno para el acceso de los estudiantes de bajos ingresos a una educación universitaria de calidad? Licenciado Danilo Medina, la tasa de desempleo del país es especialmente alta entre los trabajadores más jóvenes, incluyendo aquellos con educación universitaria. ¿Cuál sería la estrategia de su gobierno para facilitar la incorporación de los nuevos profesionales al mercado de trabajo? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor Danilo Medina. Yo soy egresada de la carrera de Economía del Instituto. Mi pregunta es la siguiente. ¿Puede levantar la voz, por favor? Perdón. Acercarse Sí. al micrófono. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué plantea su plan de gobierno, su programa de gobierno, para mejorar la calidad de las universidades dominicanas y así, digamos, contribuir, que éstas logren contribuir más a la competitividad del país? Muchas gracias. Bueno, gracias. Comenzamos por la primera, por la pregunta de Raimundo Jiménez. Acceso a educación de calidad superior. Bueno, yo debo decir que lo primero que tenemos que ver para entender el problema de la educación universitaria de calidad es verlo como un proceso integral de formación continua de los estudiantes desde sus inicios hasta el término de una carrera universitaria. Y el gran problema que tenemos en la República Dominicana es la baja calidad y la baja eficacia de la enseñanza en términos educativos en general. Nosotros en la República Dominicana tenemos grandes deficiencias en los primeros niveles. A pesar de todo el esfuerzo que se hace por la incorporación de los estudiantes al sistema educativo de la República Dominicana, hay que entender la realidad estructural de nuestro país para entender los problemas que tenemos en términos educativos. Por ejemplo, de cada 100 niños que ingresan al sistema escolar, 86 terminan el primer ciclo del nivel básico, o sea, llegan a cuarto de la primaria. Apenas 58 terminan el ciclo completo y apenas un 28% está terminando el bachillerato de la República Dominicana. Entonces, antes de analizar cómo incorporar a los que menos tienen a un sistema de educación superior de calidad, tenemos que asegurarle la enseñanza a nivel básico y a nivel medio. Porque hoy en día las estadísticas dicen que se requieren 12 años de escolaridad
para que un ciudadano que nació en un hogar pobre de la República Dominicana pueda tener la posibilidad de ingresar al mercado de trabajo, consiguiendo unos ingresos que estén por encima de la línea de pobreza. Entonces, nuestro modelo educativo es un modelo reproductor de pobres. Y en ese sentido, si solamente 28 de cada 100 están terminando la secundaria, estamos diciendo que 72 no consiguen los 12 años de escolaridad. Y eso es una cifra que todavía puede ser aceptable, pero cuando se desagrega en términos socioeconómicos y se va al nivel, al segmento de los más pobres de la República Dominicana, la situación todavía es mucho más alarmante. Porque apenas el 42% termina la educación básica, un 12% se hace bachiller, consigue los 12 años, y 0.9% termina una carrera universitaria. Entonces, lo fundamental en el país es cómo incorporar una educación en la que incluyan a todos los ciudadanos por igual, que está establecido en la Constitución de la República. Todos los ciudadanos tienen derecho a una educación formal y solamente tiene como restricciones la propia suya, de sus actitudes, sus aspiraciones y su propia capacidad. Entonces, el Estado tiene primero que garantizar el nivel básico y el nivel medio. Y una vez que podamos resolver eso, entonces hablamos de cómo incorporar a los más pobres a recibir una enseñanza de calidad. Hay quienes barajan la posibilidad de que podamos tener una universidad pública que practique la excelencia académica, pero entre otras cosas podemos tomar algunas medidas, seguir becando, incrementar el crédito educativo, que es un método que está siendo utilizado por muchos países del mundo. Incluso hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que señala que el crédito y el subsidio en el crédito está siendo aplicado en más de 60 países del mundo en este momento. Entonces, garantizar una educación de calidad es favorecer a los que menos tienen en el nivel básico y en el nivel secundario. Por eso que yo he hablado de la posibilidad de establecer en la República Dominicana el sistema extendido de 8 horas de docencia. Que los niños ingresen a las 8 de la mañana y se retiren a las 4 de la tarde para evitar la deserción escolar, la repitencia y la sobriedad. Y al mismo tiempo garantizar que ningún niño de la República Dominicana sea sacado de las aulas para mandarlo a trabajar porque nació en un hogar pobre que sus padres no pueden pagar la educación. Entonces, mi conclusión es trabajar abajo, garantizar una educación integral. La Constitución establece 3 años de primario, preescolar, 8 años básico y 4 años de bachillerato. Hay que hacer grandes inversiones todavía en esos niveles y entonces garantizar que todos aquellos talentos tengan la posibilidad de tener una oportunidad para prepararse. Y eso lo podemos hacer con créditos, con becas o finalmente construyendo una universidad pública que practique la excelencia académica, que es mi propuesta en el modelo de tanda extendida. Y yo voy en la dirección de crear ese modelo. Con relación a la pregunta de John de la tasa de desempleo, perfecto. América Latina es la región del mundo con mayor inequidad social. Y la juventud se ha convertido en el epicentro de esa inequidad social. Y al mismo tiempo el modelo de política pública, de modelo de política económica que estamos implementando en nuestros países, nos llevan a esa dirección. Por ejemplo, en los años 90, por cada punto que crecía el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, el nivel de empleo crecía en 1%. A finales de la década de los 90, por cada punto que crecía el PIB, entonces la creación de empleo se redujo a 0.64. Y hoy, por cada punto que crece el PIB, el nivel de creación de empleo es 0.29. Lo que no está funcionando aquí es el modelo de redistribución de riquezas. Y nosotros vamos en esa dirección. En un modelo que garantice crecimiento económico, que garantice creación de riquezas y al mismo tiempo que esas riquezas lleguen a todas las capas sociales por igual. Porque este modelo está concentrando las riquezas en pocas manos. Este modelo no está derramando riqueza y por tanto no está garantizando la inserción en el mercado laboral de los más jóvenes. Ellos son el epicentro de la inequidad social. La tasa de desempleo en la región, para los que están buscando un primer empleo, la tasa de desocupación en la región es 4 veces la media de cada país. Un país como la República Dominicana, los muchachos que están entre 15 y 19 tienen una tasa de desocupación que ronda el 56%. Eso no es justo. Y los que están entre 15 y 24, que ya tienen un primer grado universitario o que son bachilleres, es 2 veces y media la media de cada país. Eso ha mejorado un poco. Ya las cifras no son exactas. Estas estadísticas son del año 2006. Ha mejorado, pero sigue siendo penoso. Entonces hay que crear condiciones para la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo de la República Dominicana. Porque en la región hay un conjunto de jóvenes que estando en edad de trabajar
no lo pueden hacer porque no hay posibilidad de trabajar. Y estando en edad de estudiar no lo pueden hacer porque proceden de hogares pobres. Son el 25% de la juventud de la región de América Latina. Se conocen como los nini porque ni estudian ni trabajan. Y entonces hay que trabajar en la dirección de crear las oportunidades de estudiar. Y al mismo tiempo la posibilidad de que cuando usted termine una carrera universitaria se pueda convertir en un referente positivo en los barrios de donde viene. Porque incluso los que están estudiando se están convirtiendo en referentes negativos para cada uno de ellos. Yo voy a desarrollar 4 ejes de la producción que me permitan crear los empleos formales de este país. Yo quiero trabajar desarrollando las áreas de la economía real, turismo, agropecuaria, MIPYME e industria. Y lo vamos a hacer. Y le estoy dando como consejo a la juventud que busquen su primer empleo como un asunto coyuntural de su vida, pero que traten de no ser empleados, que traten de convertirse en empresarios. Y yo voy a crear las condiciones para que todo el que tenga talento para montar su propia empresa pueda recibir las 3 condiciones que requieren para hacerlo: información, tecnología y crédito. Y lo vamos a hacer en lo que vamos construyendo los empleos que se requieren en el país, desarrollando estos sectores productivos que los jóvenes que quieran convertirse en empresarios a través de la pequeña, la mediana y la microempresa sepan que en la próxima gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana tendrán un aliado que les va a ayudar a montar sus propias empresas para que puedan crecer y se puedan desarrollar. Con relación a las universidades, hay en el contexto de cómo pueden servir al desarrollo del país, la República Dominicana tiene que superar esta dificultad que tenemos. Lo primero que yo pienso que aquí tenemos que hacer un rediseño curricular en coordinación con los empleadores del país para que las universidades les den al mercado de trabajo lo que el sector empleador está esperando para incorporarlo al mercado laboral. Número 1. Número 2, las universidades tienen que dedicar recursos y si no lo pueden dedicar, el Estado lo tiene que dar para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. No podemos vivir en una nación en la que las universidades no están a la vanguardia del aporte de ciencia y tecnología para nuestras empresas. En todas partes del mundo los grandes inventos surgen de las universidades. Entonces aquí las universidades no tienen capítulos, no tienen financiamiento para poder investigar nuevas tecnologías y desarrollar algunos niveles de ciencia. Incluso nuestras universidades carecen de laboratorios generales y de laboratorios especializados. Tienen que contar con el respaldo del Estado Dominicano para que podamos avanzar en esa dirección. Me toca el timbre cuando pasen los 10 minutos. Y siento también que debemos también tener algún tipo de certificación de nuestras universidades, que podamos someterlas a normas y reglas de parámetros y reglas internacionales con las que nuestras universidades tengan que verse en el espejo de otras instituciones para que puedan mejorar su nivel de rendimiento. Debemos tener profesores dedicados a tiempo completo a las universidades, estudiantes dedicados a tiempo completo a las universidades. Tenemos que calcular cuántos doctores necesitamos en las universidades. Tenemos que mejorar el problema de la enseñanza en ciencias, en matemáticas especialmente, y en tecnología. Tenemos que transformar las inversiones que se hacen para crear estos cerebros que necesitamos. Y tenemos que ir a una certificación de los profesores también, para ver cuáles son los que califican para transferir conocimiento del más alto nivel en las aulas de la República Dominicana. Muy bien. Tal como indicamos en la metodología, en esta segunda ronda vamos a proceder a seleccionar las personas que están asistiendo en el auditorio García de la Concha y que van a formular las preguntas. Aquí están los nombres de las personas. Vamos a sacar 3. Atención, auditorio, por favor, los que vayan, los que sean llamados, que por favor se coloquen muy cerca del micrófono. Víctor Rafael Estefan Orozco, técnico docente, que por favor se presente a el micrófono allá. En segundo lugar, Marino Enrique Martínez Pujol, estudiante de INTEC, y Vicente Yasmín, sería el apellido, que es egresado de UNAPEC, Jazmín. Por favor,
en el auditorio. Adelante. Muy buenas tardes, directos señores. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo va a enfrentar el problema de vivienda y pobreza que tiene nuestro país? Muchas gracias. Vivienda y pobreza. La segunda persona. Buenas tardes, licenciado Danilo Medina. Mi nombre es Yasmin Vicente, como ya le dijeron. Soy dirigente juvenil y una realidad latente en República Dominicana es la siguiente. Día a día nos encontramos con jóvenes que socialmente han dejado de combatir debido a la falta de apoyo en materia del trabajo comunitario. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la innovación dentro de su propuesta de gobierno que tiene usted para respaldarle a esos jóvenes que día a día, independientemente de que el Estado le garantice sostener ese trabajo, se van a luchar por su gente, por su familia y por ellos? Gracias. Gracias. Tercera persona. Yo quisiera entender un poquito mejor la pregunta de la joven, porque no la entiendo. Una pregunta sólida, ok. Sí. Le va la siguiente. ¿Qué propuesta innovadora en materia de juventud tiene usted en su gobierno? Ok. Muy bien. Gracias. La tercera persona. Adelante, de García de la Concha. Muy buenas tardes. Su consigna de campaña es hacer lo que nunca se hizo, continuar lo que está bien y corregir lo que está mal. Se escucha muy bonito, ¿no? Pero me gustaría que usted me desglose exactamente qué significa cada una de esas cosas, qué es lo que se va a hacer nuevo, qué es lo que está mal que hay que corregir y qué es lo que se va a continuar. Gracias. Bueno, muchas gracias. En vivienda y pobreza. Ese es uno de los compromisos que tengo de campaña electoral. Yo siento que un país no puede seguir viviendo con ciudadanos que no tienen poder de compras y capacidad de consumo. Y estoy tratando de hacer una especie de cruzada con el empresariado dominicano para que entiendan que cuando un ciudadano no puede intervenir en el mercado con poder de compra y capacidad de consumo, les estamos poniendo un tope al desarrollo de nuestras empresas. Porque cuando la gente no puede comprar, las empresas no pueden crecer. Porque nadie puede vender en el mercado lo que la gente no puede comprar. Y entonces, yo lo que estoy buscando es la ampliación del mercado interno para superar la pobreza y la marginalidad de la República Dominicana. Y eso comienza con dotar al ciudadano de más empleos de calidad, más empleos formales y mayor nivel de ingreso. Y entre otras cosas, la República Dominicana tiene un déficit habitacional que está rondando las 900.000 viviendas. Y yo estoy planteando un programa en 3 niveles. Yo quiero tener un acuerdo con los constructores y corredores de vivienda para que ellos se dediquen a construir viviendas para el sector de clase media alta, de clase media y de clase media media, que son aquellos que tienen ingresos para pagar el inicial y las cuotas de su vivienda. Yo garantizaría un entorno estable para las inversiones, para que puedan hacer negocios a largo plazo con tasas de interés moderadas, para que la gente tenga acceso a ese mercado. En segundo lugar, quiero un acuerdo con los corredores de vivienda, en la que yo voy a dotar al constructor de vivienda, del inicial de la vivienda para la gente de clase media o baja, en el sentido de que puedan conseguir el inicial de la vivienda, que es lo que se le hace difícil para poder comprar esa vivienda y que él siga pagando las mensualidades. El Estado lo hará a través de un bono dinero o de un bono tierra, pero el Estado y él juntos tendrán que identificar las personas que serán beneficiarios de esa vivienda. Y en tercer lugar, nosotros nos quedamos con la construcción de vivienda para los sectores de más bajos ingresos. Aquellos que no tienen todavía ingresos suficientes para pagar la cuota de una vivienda, según lo que está establecido en el mercado, y entonces el Estado llegará a un acuerdo con ellos para ver cuál es la tasa que pueden sostener y pueden pagar en el mercado. Y me estoy comprometiendo a la construcción de 100.000 viviendas o soluciones habitacionales en los próximos 4 años de gobierno.
Con relación a la innovación con la juventud, miren, yo quiero crear las condiciones para la inserción en el mercado laboral de nuestros jóvenes. Lo primero es garantizar una educación de calidad. Que nadie tenga que salir de la escuela porque nació en un hogar pobre. Vamos con la tanda extendida a resolver el problema de la formación educativa. Vamos a resolver el problema de la deserción, la repitencia y la sobredad. Y al mismo tiempo las condiciones salariales de los profesores, para tener una educación pública de calidad alternativa, que al mismo tiempo que favorezca a los pobres, también alivie la carga que tiene la clase media de la República Dominicana. Por el hecho de tener una educación de baja calidad en nuestros países, la clase media se ven obligada a pagar colegios que no pueden. Si le ofrecemos al ciudadano una educación de calidad, el clase media que por vanidad o competencia con sus vecinos quiera mandar a sus hijos a colegios caros, que lo haga, pero no porque el Estado no les brinde una acción de calidad. Entonces, lo primero es garantizar que nuestros jóvenes puedan estudiar, que nuestros jóvenes se puedan formar. Y lo otro es, entonces, garantizar las condiciones de la inserción en el tejido laboral de la República Dominicana. Y a eso vamos. Yo quiero 10 millones de turistas en la República Dominicana. Yo quiero un turista por habitante. Yo quiero que al país nos lleguen 10 millones de turistas en los próximos 10 años. Porque eso, si lo logramos, va a arrastrar el comercio, el transporte, la agropecuaria y las pymes. En segundo lugar, yo quiero desarrollar grandes inversiones en el sector agropecuario. Yo quiero que la agropecuaria cumpla con 3 condiciones básicas. Número 1, que le dé seguridad alimentaria al país. Número 2, que me cree los empleos del campo. Y número 3, que se convierta en un generador de divisas. En una primera etapa, exportando dentro del territorio, y en una segunda etapa, desarrollando un sector con vocación exportadora. Y eso nos va a garantizar conseguir los empleos. Lo tercero es desarrollar las pymes. Yo quiero que sobre todo la juventud sepa que va a tener respaldo a través de la pequeña, la mediana y la microempresa. Quiero darle información, tecnología y crédito tanto al sector agropecuario como a las pymes. Información. Mi plan es que los pequeños empresarios de la República Dominicana, los medianos, no pueden buscar mercado para sus productos, pero el Estado sí. El Estado tiene un cuerpo diplomático y consular que está por ahí consumiendo gran cantidad de divisas del Estado, de los impuestos de los ciudadanos, haciendo nada para el país. A partir del próximo 16 de agosto, el que quiera ser diplomático o parte del cuerpo consular tendrá que dedicarse a hacer negocio para las empresas de la República Dominicana. El que no lo haga no será diplomático ni del cuerpo consular del próximo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Hoy en día no hacemos nada con tener un cuerpo diplomático asistiendo a recepciones para celebrar la independencia de cada país. Eso se justificaba en tiempos de la Guerra Fría, cuando vivíamos sometidos a la presión de 2 bloques y había que estar alineado en uno de los dos para sobrevivir. Pero hoy la República Dominicana no tiene conflicto ni siquiera con Haití. Entonces aquí tenemos que utilizar el cuerpo diplomático y consular para hacer negocio para nuestras empresas. Y entonces la información que requieren nuestros productores de qué producir y dónde vender tendrá que venir del cuerpo diplomático que tenemos fuera de la República Dominicana. Y eso es parte de lo que nunca se ha hecho. Para la tercera pregunta. Continuar lo que está bien. Bajo la dirección del Partido de la Liberación Dominicana y del compañero Leonel, el país ha vivido momentos estelares en su desarrollo. Nosotros estamos viviendo una etapa de desarrollo, transformación y de modernización de la República Dominicana. Se ha garantizado un clima de estabilidad económica para las inversiones. Aquí hay confianza para que lleguen las inversiones. Aquí hay creación de riquezas. El Estado está incrementando el número de empleos, está disminuyendo desempleo, está disminuyendo pobreza y está disminuyendo marginalidad. Este clima de estabilidad macroeconómica nosotros lo vamos a mantener. La República Dominicana está recibiendo un proceso de transformación total. En todos los municipios del país se siente la labor transformadora del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Yo he dicho incluso que el compañero Leonel ha cambiado el rostro físico de este país. Yo lo voy a continuar. A mí me va a tocar cambiar el rostro de la gente. Eso de lo que nunca se ha hecho. Yo voy a trabajar por combatir la desigualdad social y combatir la pobreza. Las políticas del Estado estarán dirigidas en esa dirección, de crear un mercado de consumidores lo más amplio posible. Quiero 10 millones de dominicanos con poder de compra.
quiero 10 millones de turistas y quiero un tratado de libre comercio con Haití para tener un mercado potencial de 25 millones de consumidores en la República Dominicana, para que nuestras empresas puedan planificar a una escala mayor a la que están produciendo en este momento. ¿Qué yo quiero corregir? Yo no concibo que una persona porque nació pobre, muera pobre. Yo no creo que nadie deba morir pobre porque procede de un hogar pobre. Esas son cosas que tienen que corregirse. Yo no concibo que un joven estudie y luego deambule por las calles del país con un título debajo del brazo, tocando puertas, buscando un empleo que nadie le quiere dar. Yo no concibo que tengamos un problema de energía eléctrica de 40 años y que todavía no se haya resuelto ese problema en la República Dominicana. Eso es corregir lo que está mal. Incorporar a la gente al mercado es corregir lo que está mal. Mejorar la calidad de la enseñanza en la República Dominicana para que no estemos a la cola del mundo, eso es corregir lo que está mal. Yo no quiero vivir en un país que cuando tenga que competir, que te tengan que evaluar en el mercado internacional, estemos a la cola del mundo en materias que son básicas para el desarrollo de una nación, como son matemáticas, ciencia y lectura comprensiva. No puede seguir la República Dominicana en esos niveles. La República Dominicana tiene que insertarse en los niveles de calidad, en la enseñanza educativa, comenzando por el nivel preprimario en el país y practicando la excelencia académica en nuestras universidades. Esas son de las cosas que hay que corregir. Yo puedo pasarme una tarde entera diciendo lo que continuar, qué corregir y que nunca se ha hecho. Pero básicamente les estoy respondiendo las cosas que son fundamentales. Estabilidad para crear un clima de crecimiento, para crear riquezas que me ayude a distribuir riquezas, para disminuir desempleo, disminuir pobreza y disminuir marginalidad. Crear un clima para que las empresas puedan crecer. Darle seguridad jurídica a nuestros inversionistas. En segundo lugar, entonces, corregir las cosas que estamos mal, como son educación, salud, vivienda, trabajo, inserción, inclusión social. Y por último, entonces, combatir los dos problemas básicos, que son la existencia de la inequidad social y su hermano gemelo, que es la pobreza. Bien, ahora toca a los asistentes a esta sala. La sala de aquí. Eso es. Julio Javier. Isidro Miches Vitini, estudiante de INTEC. Emily Elizabeth, el segundo Escanó. Víctor Manuel Capellán Mejía, también estudiante de INTEC. Por favor, se acercan al micrófono para que se pueda escuchar. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo garantizaría una gestión suya que fuese distinta a la actual y pasada gestión de su partido, a cargo del doctor Fernández, teniendo en cuenta las similaridades de su gabinete y más aún de la afiliación de su vicepresidenta con el presidente? Gracias. Muy bien. Buenas tardes. Como futura médico... Por favor, acérquese más al micrófono. Buenas tardes. Como futura médico me preocupa la situación precaria de nuestros hospitales públicos, como también la pobre asistencia que ofrecen a los pacientes. ¿Cómo abordará su gobierno este problema en el país? Si usted va a implementar el 4% en la educación, ¿cómo redistribuirá el PIB? Hay más de una pregunta. Hay dos ahí. Hay dos. Ah, solamente una, perdón. Pero seguro alguien la va a hacer. Me la dejan ahí. Yo la respondo también. Hágala completa la pregunta del 4%. Si usted va a implementar el 4% en la educación, ¿cómo redistribuirá el PIB para posibilitar esto? Licenciado Danilo Medina, en un eventual gobierno suyo, ¿cuáles medidas adoptaría para el combate de la corrupción? Tema que en torno a la juventud preocupa mucho y que hasta cierto punto puede limitar mucho la realización de muchas de sus propuestas. Gracias. Gracias.
Bueno, si escucharon mi primer comercial, yo soy Danilo de corazón. Yo soy Danilo. Yo voy con mi librito. Y en mi librito, continuar lo que está bien, me acerca mucho a la gestión presente. Corregir lo que está mal es mixto. Y hacer lo que nunca se hizo, ese es Danilo Medina. Entonces, ese es el compromiso que tengo con el país. Y lo vamos a hacer. Yo he aprendido que una sociedad que tiene capital social, un líder político tiene que reunir 3 condiciones para ser un presidente ético y moral. Y yo quiero ser un presidente ético y moral. Número 1, no robar, y yo no robaré. Y aclaro que con esto no estoy diciendo que ningún presidente haya robado en la República Dominicana. Estoy diciendo las 3 condiciones que se requieren para ser un presidente ético y moral. Segundo, que la agenda del gobierno sea la agenda de mi pueblo. Lo haré. Y tercero, que lo que yo diga en mi discurso se corresponda con mis actos. Lo que yo estoy diciendo que voy a hacer será exactamente lo que haré cuando sea presidente de la República Dominicana, porque de lo contrario no podré mirar a los ojos de mis amigos. Yo estoy consciente de que estoy despertando una nueva fe y nuevas esperanzas en la política y en los políticos. Y yo no pienso fallarle al pueblo dominicano. Lo que estoy diciendo que haré, lo voy a hacer desde la presidencia de la República. Para saber si tendré matices, si seré igual, me tienen que dar el beneficio de la duda, me tienen que elegir presidente y dejarme gobernar. En segundo lugar, el problema de los hospitales. Yo quiero un modelo de salud pública que reúna 3 condiciones fundamentales. Número 1, que tenga cobertura universal. Que todos los ciudadanos por igual tengan acceso a un modelo de salud. Número 2, que sea de calidad. Y número 3, que le llegue al ciudadano a un costo razonable. Aquí no tenemos cobertura universal. Y ahí vamos a corregir lo que está mal. En segundo lugar, no es de calidad, corregir lo que está mal. Y en tercer lugar, no llega a un costo razonable. Cuando es de calidad, es caro. Y cuando es barato, no tiene calidad. La ley de seguridad social que se está implementando en la República Dominicana es la solución al problema de la salud pública en el país. Pero esa ley nació con deficiencias. Porque la ley segmentó el servicio de salud en 3 niveles. Al nivel 100% subsidiado, segundo nivel 100% contributivo y un sistema mixto que es contributivo subsidiado. Los primeros, bien que mal, están en marcha, pero el otro, ni siquiera la ley estableció cómo se iba a financiar ese modelo. Lo primero es que tenemos que modificar la ley de seguridad social para garantizar la cobertura universal. Ahora mismo solo el 46% de los ciudadanos tienen acceso al régimen de salud a través de la ley de seguridad social, y eso no puede continuar. Hay que modificar la ley para garantizar que las personas que viven en el mercado informal de la República Dominicana, que son más de la mitad de la población económicamente activa, también se beneficien de la ley de seguridad social. La gente que está viviendo la informalidad no tiene ningún tipo de derechos sociales, no tiene pensiones y no tiene el servicio de salud. La ley tiene que ser modificada para garantizar eso, y lo haremos. Esa es una promesa que tengo de campaña electoral. Y lo otro es crear la red hospitalaria. Y entonces que en función de lo que establece la ley, los hospitales también reciban el pago del servicio que prestan para que puedan atender a los pacientes a través de las empresas aseguradoras cuando todo el régimen esté en marcha. Y entonces vamos a tener hospitales eficientes porque van a funcionar como si fuesen clínicas privadas, con autonomía en su dirección y su administración para que no se estén cayendo a pedazos. Y quiero decirle que eso combinado con el 4% va a dar grandes resultados, porque estadísticamente está probado que cada peso que se invierte en educación economiza entre 3 y 5 pesos en salud. Vamos a aplicar, vamos al 4%. Es un compromiso que hemos tenido que asumir con la sociedad. Yo hubiese preferido asumirlo de manera gradual, pero la sociedad ha querido que firmemos un compromiso de inmediato, y yo lo firmé consciente de lo que estaba firmando y lo cumpliré. Entonces tendré que distribuir el presupuesto de la nación en función primero de asegurar el 4% para la educación, que no es nada malo, porque lo primero que tenemos que hacer aquí es educar. Yo dije en mi discurso de proclamación
que la educación es el otro nombre de la libertad. Quien no logra educarse no puede ser un hombre o una mujer libre. Y entonces hay que darle a los ciudadanos el derecho a la libertad. Hay que darle una segunda vida a las personas que no han tenido el derecho de educarse. Entre mis propuestas estoy proclamando que en los primeros 2 años vamos a eliminar el analfabetismo en la República Dominicana. Para mí es una vergüenza que todavía nosotros tengamos un porcentaje, aunque sea bajo, de analfabetas en la República Dominicana. Y vamos en la dirección de corregirlo. Cuando estemos en la distribución del presupuesto, entonces veremos a quién se le corta y a quién se le da. Pero hay un compromiso del 4% para la educación que yo lo voy a respetar. Eso, me queda el tema de la corrupción. Bueno, este es un tema que tiene muchos debates en la República Dominicana. Ese es un tema que ha satanizado la actividad política y a los políticos. La sociedad cree que todos estamos corrompidos en la política, que todo el que ejerce un puesto público es potencialmente un ladrón. Incluso yo digo en algunas reuniones privadas que hay que ir a una cultura de honestidad en la República Dominicana que elimine el elemento de que cuando por ejemplo, un funcionario es visto por un empresario, en la frente le ven un letrero que dice ladrón. Y cuando el funcionario ve al empresario, le ve en la frente un letrero que dice evasor. Tenemos que ir a una cultura de honestidad en la República Dominicana que supere esas creencias que ya son culturales en este país. Yo digo que el que se corrompe en la política es porque viene de una cuna carente de valores. Lo que está dañado no es la política ni los políticos, es la cuna. El que viene de una cuna de valores le puede pasar el tesoro de los Estados Unidos por sus manos y no lo toca. Y yo tengo cantidad de ejemplos que puedo poner al país, de gente honesta que han salido más pobres de los puestos públicos. Ahora, el que viene de una cuna carente de valores no desperdicie la primera oportunidad de tocar bienes que no son suyos. Yo he dicho que para combatir la corrupción se tiene que convertir en una bandera nacional, que es la sociedad que tiene que levantar la bandera anticorrupción en todos los niveles. Porque aquí están dañados las empresas, están dañados los políticos, está dañada la familia. En todas partes aparece una persona que está dañada. Cuando un político va a un puesto público, la familia del político cree que llegó su chance. Este es el turno de nosotros. Y el funcionario que está en el puesto tiene que acceder a las presiones que tienen los familiares, porque le aparecen los primos que usted nunca se imaginó. Y cuando usted analiza bien la reclamación que le hace de primo, es primo la persona. Y entonces ese primo cree que llegó su primo y él tiene que llegar junto con él. Cuando va a la calle, entonces le aparecen los amigos que alegan que hicieron el kinder con él y que son amigos desde kinder, que también quieren hacer negocios con él, porque el tipo tiene una posición que puede ayudar y que puede hacer negocios. Y cuando va a los lugares públicos, le llueven las personas. Los dueños de restaurantes quieren que los funcionarios le asistan, aquellos que se dicen que están guisando, que vayan a su restaurante, porque entonces van cantidad de gente para hacer negocios con él. Le llueven además las mujeres, las muchachas de moda, porque el tipo da viaje, da maleta en Miami, compra automóviles, jipeta y todo eso aparece. Cuando este país decida combatir realmente la corrupción, lo tiene que hacer entre todos. Los países que han logrado tener una escala de transparencia en el campo internacional, especialmente los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, entre otros, tienen una escala de valores que el ciudadano respeta. En Noruega, por ejemplo, una familia no acepta que un pariente suyo se corrompa. Lo expulsan del seno de la familia. El círculo de amigos lo saca de su círculo. Y cuando la persona que está corrompida va a un lugar público, la gente se para y se va, dice, yo no respiro el mismo aire que respira ese señor que entró. Y entonces eso se convierte en una pérdida para los dueños de negocio cuando la gente se le va porque entró una persona así. Cuando hagamos eso, entonces como sociedad estamos decididos a combatir la corrupción. Mientras tanto, mientras esas cosas se pueden construir en una sociedad que pueda construir capital social, hay que tomar medidas. Por ejemplo, ya dije las 3 condiciones que debe tener un político si quiere ser ético y moral. Pero también hay condiciones que debe reunir un empresario que quiera ser ético y moral. No basta con que usted pague sus impuestos siendo empresario, porque ese es un mandato que tenemos que obedecer desde Jesucristo.
por aquello de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Para que un empresario también sea ético y moral, debe establecer cuáles son sus relaciones con sus trabajadores. ¿Le importa que un trabajador suyo tenga seguridad social? ¿Le importa que tenga pensiones? ¿Le importa que pueda educar a sus hijos? ¿Le importa que sus hijos puedan ir a los hospitales cuando se enferman? ¿Está contratando esa empresa mano de obra ilegal para bajar costo? ¿Está contratando mano de obra infantil para bajar costo? ¿Está contaminando el medio ambiente para bajar costo? Todo eso lo debe reunir un empresario para que sea también ético y moral. Entonces hay que hacer una transformación cultural para eliminar esta cultura de deshonestidad que imprime en nuestra sociedad y construir una cultura de honestidad para que ustedes vean que vamos a respetar las cosas que no son suyas. Mientras tanto, yo he dicho, cuando sea elegido presidente, porque yo no tengo duda, yo voy a ser el próximo presidente de la República Dominicana. Lo primero que haré es una reunión del gabinete ampliado. Y le voy a poner las reglas de juego claras. Le voy a decir, ustedes son mis amigos, son mis compañeros. El país nos eligió para servirle. El primero que el rumor público acuse de cosas indebidas, le voy a pedir cuenta delante de todos sus compañeros. Y lo voy a hacer. Y cuando lo haga, si no me satisface la respuesta, simplemente le voy a decir, lo que me dijo no satisfizo lo que le pregunté. Y me paro y lo cancelo. Todos sabrán que lo cancelé por eso. Pero el segundo que lo vuelva a hacer, entonces lo cancelo y le hago un expediente y lo someto a la justicia. No vamos a tolerar. No vamos a tolerar que los recursos que deben ir en servicio para los ciudadanos, especialmente para los más pobres del país, terminen en los bolsillos de funcionarios inescrupulosos. Yo siento que ya la corrupción está castigando el desarrollo de nuestros países, está creando desconfianza en la vida política y en los políticos, y que va llevando el país por un camino explosivo. Hay que, a partir del próximo 16 de agosto, establecer nuevas reglas. Yo he dicho que voy a hacer, a partir del próximo 16 de agosto, un punto de inflexión en la vida de los dominicanos. Nos vamos con el auditorio ahora. 3 personas que desde el auditorio van a hacer las siguientes preguntas. Y vamos ya en la 4ª ronda. Bueno, este no se llevó de la recomendación, pero el segundo nombre es Moisés, apellido Cosme Ruiz, estudiante de INTEC. Cosme Ruiz, por favor, ponerse en el micrófono. Odil Santana Nivar, estudiante de Economía. Colomé Mejía, el nombre es como Israel. Por favor, las 3 personas mencionadas desde el auditorio. Adelante. Buenas noches, licenciado Danilo Medina. Por favor, acérquese el micrófono. Buenas noches, licenciado Danilo Medina. La pregunta es, ¿cómo piensa usted enfrentar los altos niveles de delincuencia que existen en la actualidad en nuestro país? Delincuencia. Segunda persona. Buenas noches. ¿Cuál usted piensa que son los talones de Aquiles en la economía dominicana actualmente y cuáles medidas económicas usted implantaría? Me gustaría que usted hiciera énfasis en cómo reducir el proceso inflacionario. Gracias. Buenas tardes, licenciado Danilo Medina. Mi pregunta es ya para el joven empresario. ¿Qué medidas o qué iniciativas usted va a poner en cuenta, yo como empresario, para tener un poder adquisitivo mayor en el ámbito crediticio? En crédito, ¿verdad? Sí. Para mí, la delincuencia, que es la pregunta de Moisés, tiene mucho que ver con una sociedad que tiene un porcentaje importante de sus ciudadanos viviendo en exclusión social. Hay que distinguir 2 tipos de delincuencia. Hay que distinguir el crimen organizado del crimen social. Yo dije también en mi discurso de proclamación que al crimen organizado le vamos a dar por la cabeza, por los brazos,
por el cuerpo y por los pies, hasta arrancarle el corazón y las entrañas. Pero el crimen social tiene que tener otro tratamiento. Porque hoy en día el crimen se mide y se ha clasificado en función de cuántos homicidios se cometen en una sociedad por cada 100.000 habitantes durante un periodo de un año. Y entonces de 0 a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, esa sociedad vive en normalidad. Si tiene de 5 a 8 homicidios por cada 100.000 habitantes, vive en crisis. Y si tiene más de 8, está en epidemia. Y para que ustedes vean que no estoy inventando nada, que ese es el resultado directo de la exclusión y la falta de equidad que tienen nuestros pueblos, miren estas cifras. Un poco atrasadas porque hay que actualizarlas. Algunas se las voy a dar al día, pero otras son un poco atrasadas. Pero esa es la tendencia. Los países ricos, Inglaterra y Francia, en el 2010 tuvieron 0.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nada. Japón tuvo 1, Italia 1, Alemania 1. Los países nórdicos en su conjunto tuvieron entre 0.5 y 1.2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Todos estaban normales. El único país rico que tuvo más de 5 homicidios, que pasó de normalidad a crisis, fue los Estados Unidos. Tuvo 6.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay 48 millones de pobres, especialmente inmigrantes y muy especial latinos. Se estima que el 60% de los presos comunes de los Estados Unidos son latinos inmigrantes. Ahora miren nosotros, los países centroamericanos, con los que tenemos un tratado de libre comercio, porque tenemos más o menos economías similares. Guatemala tuvo 57 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2010. Francia 0.6, Guatemala 57, Honduras 57 y El Salvador 52. Nosotros, medidos como el conjunto de países del Caribe hispanoparlante, no la República Dominicana, sino nosotros todos, en el 80 tuvimos 5.1 homicidios por cada 100.000 habitantes. En el 2006 tuvimos 12 y el año pasado tuvimos 24. Nosotros tuvimos 22. ¿Qué es lo que tenemos que no tienen ellos? Pobreza. Porque hoy en día ya nadie tiene la exclusividad de la información. Por más pobre que sea un ciudadano, en su casa hay un televisor. ¿Y ese televisor qué vende? ¿Vende el estilo de vida de los pobres o vende el estilo de vida de los acomodados? Te vende lo segundo, te vende el estilo de vida de los acomodados, de la gente que tiene dinero, te venden viajes, te venden yates, te venden aviones, te venden cruceros, te venden restaurantes, te venden modas, te venden mujeres bonitas. Y el que está debajo del río con un televisor viéndolo, ¿por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué ellos sí y yo no lo puedo tener? ¿Por qué sus hijos lo pueden tener y los hijos míos no? Entonces ya no hay exclusividad de la información. La información está en todas partes y no hay exclusividad de nadie. Lo otro, un policía. La doble moral de nuestra sociedad. Les estamos exigiendo una conducta y reaccionamos alarmados porque la policía es parte de las bandas delincuenciales que nos agreden en las calles. Pero ese policía nosotros le tenemos una pistola en el pecho, en la cintura, un escudo en el pecho y el poder de la ley. Y una familia debajo del puente llorando por cosas que no le puede dar, porque su salario es de 6.000 pesos. El policía se debate en el dilema de servirle al país como lo juró, o convertirse en un delincuente como están en los barrios para atender a su familia. Y termina sucumbiendo por las exigencias de su propia familia que está ahí llorando ante sus ojos que quiere cosas que no se le pueden dar. Entonces todas estas cosas hay que resolverlas. La juventud, ese 25% de nini que tenemos en América Latina, ahora hay una combinación con el crimen organizado. En décadas pasadas, no tantas, tal vez una o dos, el narcotráfico, el beneficio se recibía en dinero directo, porque lo que hace costoso la venta y distribución de droga es el transporte de la droga. Un kilo de cocaína puesto en la costa de Colombia cuesta $1.000. 300 millas náuticas donde le espera una lancha rápida cuesta $8.000. Puesto en la República Dominicana cuesta $16.000 y en la costa de los Estados Unidos $32.000. Entonces, ¿qué está pasando? Ese grupo de ninis que la sociedad no le permite estudiar ni le permite trabajar por un asunto de pobreza, se convierte en un excluido social, se convierte en un invisible. La sociedad no los ve. Y no hay una época de la vida de un ser humano que quiera ser más visible que en la época de la juventud. Y si no puede ser visible por métodos lícitos, lo va a hacer por métodos ilícitos. Y entonces ellos son el caldo de cultivo que están dando una combinación letal de jóvenes excluidos y un narcotráfico que cambió la modalidad, porque como hay un combate coordinado con la DEA de los Estados Unidos, los narcotraficantes ya no pagan el transporte en dinero, sino que lo pagan en especie.
Si yo tengo que pagarte a ti 7,000, 3,000 dólares por transportar 1 kilo, te lo dejo en droga. Y entonces esa droga hay que convertirla en peso. Y para eso están los ninis. Aquí hay que tomar medidas duras contra el crimen organizado. Pero hay que tomar medidas de naturaleza social para incluir a los excluidos sociales de la República Dominicana para que podamos tener sociedades cohesionadas y vivibles. Porque si no lo hacemos, nuestras capitales se van a convertir en capitales invivibles por la exclusión social. Nosotros no podemos seguir viviendo de par de esa realidad, de gente que no sabe qué va a comer, de jóvenes sin horizonte claro, de incluso jóvenes que lo que se conoce como tasa de renuencia está creciendo. La tasa de renuencia es la edad en que un joven debe contraer matrimonio, porque no se están casando cada vez más viejos, porque no tienen la certeza de que puedan echar hacia adelante una familia y están tratando de vivir la mayor cantidad posible de tiempo bajo la sombrilla de sus padres. Entonces aquí hay que tomar medidas de naturaleza social para que entendamos esto. Los centroamericanos, con esos niveles de violencia, creyeron que lo podían hacer con leyes y con medidas policíacas. Y entre el 2003 y el 2005 pasaron 3 legislaciones en la dirección de combatirlo con mano dura. Pasaron una ley que se llamaba así precisamente manos duras y le fracasó. Pasaron una segunda que se llamaba super manos duras, le fracasó también. Y pasaron una tercera que se llamaba Operación Escoba, que también le fracasó. Cuando analizaron y evaluaron la última ley, habían metido en la cárcel a más de 13,000 jóvenes. Y desde la cárcel se había organizado la banda delincuencial más temerosa que tiene toda la región, que son las maras salvatrullas, que tienen cientos de miles de jóvenes adolescentes que son sicarios, que matan por dinero y que su placer es que la televisión lo capte con la cabeza de un ser humano en las manos. Y cuando a esos muchachos les preguntan por qué se meten en una organización tan peligrosa como son las maras, responden: porque este es el único lugar donde me quieren y me respetan. Porque la sociedad ni quiere ni respeta un porcentaje importante de sus jóvenes, lo tiene excluido. Yo recuerdo que leí el día pasado en un congreso de jóvenes en Argentina, un indígena se paró y dijo: aquí hay un crimen que no está tipificado en el Código Penal. Y cuando le preguntaron cuál era el crimen, dijo: la aportación de cara. Y le preguntaron: ¿qué quiere decir la aportación de cara? Mi cara de indígena me discrimina y me excluye en la sociedad. Esas cosas tienen que ser superadas si queremos tener cohesión social. Vamos a trabajar por incluir a los más pobres de la República Dominicana para que podamos tener cohesión social y sociedades que puedan vivir en paz. Bueno, la economía tiene muchos problemas. Comenzando porque lo primero es que esta economía no genera la cantidad de divisas que se requieren para mantenerla en marcha. Y entonces el no estar generando la cantidad de divisas que se requieren para mantener la economía a flote está obligando que el Estado tenga que manejarse con la tasa de interés como un mecanismo de controlar el tipo de cambio. Y entonces eso encarece las operaciones económicas de la República Dominicana. Yo quiero por eso tener una sociedad que pueda generar todas las divisas que se requieren para que este país avance. Y lo quiero hacer a través de la industria, de la zona franca, del turismo y de la agropecuaria, para que tengamos las divisas que se requieren aquí, entonces podamos hacer descender la tasa de interés a los niveles más bajos posibles, para que nuestra gente pueda hacer negocio, para que los jóvenes que quieran ser empresarios puedan tener mayor acceso al sistema de crédito de la República Dominicana. Ahora, con relación a lo último, también hay un problema serio, y es el hecho de que este país tiene de los niveles más bajos de bancarización del ciudadano de la región. Nuestra gente no tiene acceso al sistema financiero, porque mucha gente no tiene propiedades, no tiene activos, no tiene nada para acceder al sistema financiero. Y aunque quiera tener un crédito, si no tiene las prendas que poner en garantía, no lo va a conseguir. Por eso yo estoy hablando de la creación del Banco de los Pobres y del Banco de la Mujer, que son 2 bancos que se van a dedicar a prestarle dinero a los emprendedores. Y vamos a prestar dinero en una primera fase sin garantías, sin ninguna prenda que poner en garantía, sino crédito solidario con las palabras de los vecinos que testifiquen que esa persona, aunque sea pobre, tiene la solvencia moral para pagar hasta el último centavo que se le preste. Y el Banco de la Mujer, para que pueda prestar dinero sin garantía a todas estas mujeres que están sacando a su niño de la escuela para mandarlo a trabajar. Porque la tanda extendida de 8 horas garantizará que en vez del niño ir a trabajar, que vaya la madre. Pero hay que crear las condiciones para que esa madre pueda tener su propio negocio, porque la sociedad no le ha dado las oportunidades para educarse y para formarse y poder acceder a un empleo de calidad. Entonces, entre otros, estas son las cosas que vamos a hacer. Bueno, me preguntó de la inflación también. Es que la República Dominicana no tiene una inflación que
que pueda decirse aquí hay una inflación muy alta. No, la inflación aquí es muy baja. El problema es que hay dos formas de usted ver que la vida se encarece. Número uno, porque realmente los precios suben. Y número dos, porque sus ingresos son muy bajos. Y lo que hay en la República Dominicana es una sociedad de ingresos bajos. Un mercado informal que tiene entre el 56 y el 60% de la población económicamente activa. Que no se sabe cuántos ingresos reciben esas personas. Hay quienes dicen que reciben mucho, 2 o 3. En general se trata de empleo de bajos ingresos. Y el formal, que tiene entre el 40 y el 44% de la población económicamente activa, el 68% de ese 40 o 44 tiene ingresos que están por debajo de 10,000 pesos. 8, 9, 7, 6, 5, 4. Entonces, cuando una gente va al mercado con 4 o 2,000 pesos, tiene que entender que la cosa es tan cara. Pero no es porque hay una subida de precio, es porque su dinero es escaso y no le alcanza para comprar las cosas que necesita en el mercado. Por eso es que estoy hablando de la creación de un mercado potencial de dominicanos y dominicanas con poder de compra y capacidad de consumo, para que la gente no esté hablando del costo de la vida en una sociedad que hace años que la tasa de inflación no llega a 2 dígitos. Está muy por debajo de 2 dígitos, 6, 5, 4. Es una inflación muy moderada. El problema es que la gente no tiene recursos suficientes para comprar y demandar los bienes y servicios que requiere para tener una vida digna de ser vivida. Y esas son las cosas que tenemos que resolver. Vamos a proceder a la quinta y última ronda que corresponden a los presentes en esta sala. Vamos a ver quiénes serán los que formulen las 3 preguntas de esta última ronda. Darío José Tío Pimentel, licenciado en Mercadeo. José Luis Peña Reyes. Y Rómulo Emmanuel Vallejo, director de presupuesto. Adelante. Buenas noches. Por favor, acercarse al micrófono, levantarlo un poquito. Buenas noches. Gracias a INTEC y al licenciado Medina por esta ocasión. Mi pregunta va de la siguiente forma. ¿Cree usted que es posible una revisión del DERECASTA, sobre todo en los productos sensibles, ya que oímos al presidente Clinton pedirle perdón a los haitianos por haberlos obligado a firmar el tratado, porque con ello se había dado cuenta que había arruinado la producción arrocera de ese país? Buenas noches, licenciado Medina. La base de sustentación económica de la Seguridad Social está basada en la cotización de sus afiliados. En un país donde la condición de asalariado no es la de la mayoría y en donde hay un amplio sector informal, como ya usted había descrito anteriormente, ¿cómo usted va a permitir que ese sector se amplíe en cobertura a la población y que además sea sustentable económicamente? Buenas noches. La República Dominicana durante años ha mantenido una política indefinida en referencia a sus relaciones con el vecino país de Haití. La pregunta viene en su presente gestión de gobierno en caso de que resultase electo, como esperamos, presidente de la República. ¿Vería Danilo Medina como presidente y su política de gobierno a Haití como una oportunidad, como un desafío o como una amenaza? Muchas gracias. Muy bien. ¿Esta es la última tanda? Sí, señor. Bueno, con relación al DERECASTA, debo decir lo siguiente. El presidente Clinton puede decir cualquier cosa porque ya no es presidente. Pero la verdad es que en el mundo de hoy ya no hay esa solidaridad que se practicó en tiempos de la Guerra Fría. Aquí no hay nadie te da nada a cambio de nada. En el mundo de hoy lo que prime es la reciprocidad. Yo te doy, que tú me das. Y la República Dominicana tuvo que ir a ese tratado para no perder los beneficios que ya tenía. No ganó nada con ese tratado. Pudo proteger algunos bienes sensibles de la economía a 20 y a 15 años. Y esa protección se dio para que este país se transformara. Para que transformara los productos que estaban en protección, porque esos plazos se iban a vencer. Los que nos dieron a 20 ya están a 14. Y los que nos dieron a 15 están a 9.
y el tiempo está pasando. Y yo a veces digo, ¿qué está pasando con nuestros productores? Saben que hemos llegado a un tratado de libre comercio y que hemos protegido algunos bienes sensibles para que se produzca una transformación tecnológica que nos permita que, llegados esos plazos de vencimiento, entonces nosotros podamos competir con ellos. ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Esperando en que los plazos se cumplan y entonces apelemos a ver si puede ser revisado el Tratado de Libre Comercio. Yo creo que siempre las cosas se pueden renegociar y lo intentaremos. Pero lo cierto es que nosotros tenemos un compromiso internacional de unos plazos que se vencen y lo que tenemos que prepararnos por si no conseguimos renegociar, que cuando esos plazos se vencen no se lleven la producción local de camino. Por eso que estoy hablando de que especialmente con el sector agropecuario de la República Dominicana se tiene que producir una transformación por la vía de concederle grandes inversiones. El campo dominicano fue dejado fuera del mercado financiero con la crisis bancaria del año 2003, cuando se pasó una nueva ley monetaria y financiera que clasificó el crédito y llevó al sector agropecuario al sector de alto riesgo, al D. Y establecen las normas prudenciales de esa reforma de que cuando un banquero le preste al sector de alto riesgo, tiene que aprovisionar recursos suyos para garantizar el crédito que usted mismo hizo, por la misma cantidad del monto de recursos que prestó, o corre el riesgo de ser penalizado por la superintendencia de bancos. Entonces, un banquero que sabe que si le presta al sector D, tiene que comprometer el doble de lo que está prestando, en vez de prestarle, por ejemplo, a un agricultor que quiere sembrar lechosa en Baní, le presta al que quiere comprar una jipeta. Porque no tenemos seguro agropecuario que esté funcionando, a pesar de que tenemos la ley, pero no tiene capital para asegurar toda la producción. Y entonces el sistema bancario solamente está facilitando recursos a las personas. Yo como persona que tengo activo puedo conseguir un crédito y coger mi dinero después que lo hice prestado en meterlo en agricultura. Pero una gente que quiera coger para la producción es difícil que pueda conseguir ese financiamiento. El único que le está apretando es el Banco Agrícola. Pero el Banco Agrícola tiene capacidad de crédito porque su capital es muy bajo, solamente para el 12% de la demanda nacional de crédito. Yo he dicho, si el sector agropecuario no se transforma hoy, tiene grandes problemas y grandes amenazas para el futuro. Y por eso yo me comprometí ante la Junta Agroempresarial de que desde la Presidencia de la República, en la transición, voy a pactar con ellos la posibilidad de conseguir aval soberano del Estado para buscar un alto financiamiento para todo el sector para que se transformen. Me han dicho que requieren 35.000 millones de pesos, yo les voy a buscar 1.000 millones de dólares, equivalente a 38.000 millones de pesos para transformar el campo de la República Dominicana. Vamos a utilizar las cuotas de protección que tenemos en esos bienes sensibles, que se usan mucho para hacer negocio y para enriquecer a algunas personas que no tienen nada que ver con la producción, para llevarle a la bolsa agropecuaria de la Junta Agroempresarial para subastarla. Y esos permisos los vamos a utilizar, los recursos que se capten, para financiar la reconversión de algunos sectores que no van a competir en el mercado internacional, que no tienen forma de que puedan competir, para auspiciar la reconversión de ese sector en otros rubros que puedan ser competitivos. Y mi compromiso de que si hay posibilidades de renegociar, renegociaremos. Pero no se olviden que el mundo está siendo adecuado para servir a los grandes capitales internacionales. La Organización Mundial de Comercio nos ha sometido. La Organización Mundial de Comercio derribó todas nuestras fronteras nacionales de negocios de bienes y mercancías y servicios. Ha derribado la frontera financiera. Entonces nosotros tenemos que sobrevivir en esa nueva realidad internacional que es el resultado de la globalización. Tenemos que sobrevivirle apuntalando los sectores en los que podamos tener ventajas comparativas y transformando aquellos en que podemos todavía disminuir costos, elevar la producción y la productividad para ser competitivos. Y si podemos renegociar, lo mejor sería renegociar. Pero eso va a depender mucho de nuestros socios. Entonces, aquí lo que hay que prepararse para cumplir los compromisos que asumimos. Con relación a Haití, yo creo que la República Dominicana tiene que hacer conciencia de Haití. Nosotros estamos ahí juntos, no podemos tener una sierra para cortarnos y separarnos. Haití seguirá ahí y nosotros aquí. Haití tiene condiciones terribles. La gente solamente ve de Haití la migración, pero Haití es un mercado potencial para nuestros productores. Por eso yo estoy hablando de un tratado de libre comercio con Haití, que nos permita poder colocar bienes y servicios en ese mercado, que es el que está más cercano a nosotros. Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana. Ahora, nosotros tenemos que mejorar la confianza con Haití porque los haitianos no confían en la República Dominicana.
La comisión mixta bilateral que existe en la Cancillería hay que activarla. Y hay que establecer un escenario de confianza entre ellos para que podamos renegociar un tratado. Y saber que la migración va a seguir. No hay fuerza humana que impida que cuando dos países comparten un mismo territorio, del país menos desarrollado se pase al de más desarrollo económico. Lo hicieron los españoles con Francia cuando eran un país de tercer mundo. Lo está haciendo toda Europa del Este, Europa Occidental. Lo hacen los mexicanos hacia los Estados Unidos. Lo hicieron los colombianos hacia Venezuela. Lo hacemos nosotros a Puerto Rico y de ahí a los Estados Unidos. Y los haitianos lo hacen aquí. Nosotros lo que tenemos que dar gracias a Dios que las condiciones han cambiado. Y que ahora no somos nosotros los que emigramos a Haití, sino ellos hacia acá. Y saber que la República Dominicana tiene que ayudar a Haití a convertirse en un Estado viable. Las gestiones que ha hecho el presidente Leonel Fernández en el terreno internacional para que el mundo vaya en auxilio de Haití, los ejemplos que ha dado, sus discursos ante las Naciones Unidas es el camino correcto. Nosotros tenemos que tocar las puertas del mundo y sensibilizarlo. El día que en Haití prevalezcan condiciones económicas mejores, los haitianos no van a venir a la República Dominicana. No se olviden que nosotros nos independizamos de Haití. Lo que pasa es que la historia solo nos enseña que nos independizamos, pero no nos explican por qué nos ocuparon. Nos ocuparon por un desarrollo desigual también, porque en Haití se estaba produciendo un desarrollo industrial a partir de la caña. Los franceses le permitieron a los haitianos producir azúcar y exportar hacia Europa. Los españoles no nos lo permitieron a nosotros. Ellos producían para el campo internacional y nosotros producíamos para hacer trueque en la República Dominicana. Y ellos se enriquecían y nosotros nos empobrecíamos. Y eso creó las condiciones para que nos ocuparan, porque todo es económico. Y tenemos que entenderlo. Hay que luchar para que en Haití prevalezcan mejores condiciones. Pero ese mercado es un mercado potencial de la República Dominicana, de nuestros productores, que lo que hay que crear unas condiciones. Para que ustedes tengan una idea nada más, fíjense lo que ha pasado con los huevos. La República Dominicana en este momento está produciendo 165 millones de huevos. El mercado nacional consume 130. Sobran 35 millones que estaban destinados al mercado haitiano. Los haitianos declararon una veda a la exportación de huevos hacia Haití por el problema de la gripe aviar. Y esos 35 millones han creado una crisis en los productores de huevos. Porque nosotros no tenemos todavía la capacidad para consumir los 35 que nos quedan. Y entonces eso abarata el costo del huevo y entonces le crea una crisis a los productores en su costo de producción. Este es un mundo que está interconectado. Y lo que hay que entender, dónde están las oportunidades para aprovecharlas. Y no tener miedo. No tener ese cuco que tiene mucha gente con Haití. Y por último, el problema de la seguridad social. Bueno, es verdad. Tenemos un problema de cómo financiar al sector informal en la seguridad social. Pero ya nos comprometimos con una ley que garantiza la cobertura universal. Lo que hay que sentarse y buscar la solución de dónde van a salir los recursos para darle la cobertura en salud a ese sector que también la requiere. Tenemos que hacer lo que se tenga que hacer, pero aquí hay que ir a un sistema en el que la gente tenga acceso a un sistema de salud de calidad. Porque yo siento que uno de los problemas que arruina a una familia es cuando la familia, un miembro de la familia está afectado de una enfermedad catastrófica. Por eso yo he dicho que una de mis primeras medidas será a través de esa ley de seguridad social crear un fondo de garantía contra las enfermedades catastróficas. Porque cuando una familia de clase media se le enferma a un miembro de una enfermedad catastrófica, lo lleva a la pobreza. Y cuando es un pobre, lo lleva a la tumba. Eso hay que resolverlo. Aquí se requiere un modelo de salud pública que garantice las tres condiciones que le dije inicialmente. Cobertura universal, costo razonable y calidad en el servicio. Y a eso iremos en la próxima gestión de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias. Llegamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias de verdad. Muchas gracias. Me queda la despedida. Exactamente. Tiene unas palabras finales. Sí. ¿Debo utilizarla de inmediato? No, sí. Bueno, agradecerle su paciencia aquí esta tarde. Y solo quiero decirle especialmente a los jóvenes que están aquí,
que no le teman a la actividad política, que la actividad política no daña, que no le teman a hacer política. Yo sé que mucha gente, muchos jóvenes, tienen razones para estar decepcionados de los políticos y de la política, porque les hemos fallado. Hay quienes dicen que los jóvenes no tienen interés por la política, que son displicentes, que tienen una vocación al conflicto. Todos esos son mitos que se han creado para ocultar la verdadera realidad. La juventud se ha alejado de nosotros porque les hemos mentido. Y los jóvenes son agua limpia y no aceptan la mentira. Yo quiero decirle que la política no está dañada, que hay problemas en la sociedad. Y es cierto que usted puede servirle a un segmento de la población pequeño. Usted se organiza en una junta de vecinos y le puede servir a sus vecinos. Se va a una fundación y puede hacer servicio para un grupo reducido de personas. Se va a un club cultural y le puede servir a un grupo. Pero la política, para bien y para mal, nos arropa a todos. Un buen gobierno te eleva y un mal gobierno te hunde. Y fue lo que vimos en el periodo anterior. Cuando los países son azotados por una gestión mala, se pierden hasta 12 años en el desarrollo de una nación. Yo quiero decirle que los políticos le van a seguir engañando, porque hay engaño en todas partes. Ustedes mismos, si se fijan en su familia, ninguno hacen una actividad económica sin que medie un acto notarial. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen la sospecha legítima que le pueden engañar. Y para que no le engañen, yo me protejo con un acto notarial. Entonces hay dudas en la sociedad, en la conducta. Eso de que yo me quito un pelo del bigote y certifico lo que estoy haciendo, eso pasó. El individualismo y el materialismo está arropando la conducta y la vida de la gente. Yo quiero que vayamos a procesos más elevados, donde el bien común y el compromiso colectivo sea lo que prime. Le va a dañar un político y va a aparecer otro que le va a dañar también. Pero no pierdan la fe en la política por eso. Cuando el hombre quiso volar, fracasó. El primero que quiso volar se cayó, pero siguieron creyendo en que podían volar. Y cuando se cayó uno, aparecieron 10 que intentaron volar, que también se cayeron. Y cuando se cayeron, aparecieron 100 que también se cayeron, pero un día apareció alguien que consiguió volar. Y gracias a lo que creyeron, hoy estamos haciendo vuelos intercontinentales de 8 horas y el mundo se ha comunicado. Tenemos acceso a todo en las manos gracias a esos pioneros que nunca perdieron la fe. La política es igual. Le va a fallar uno, le van a fallar 2, le fallarán 3, pero un día va a aparecer uno que va a encarnar sus aspiraciones de redención y de cambio y que va a conducir a la República Dominicana por un camino diferente para crear un hombre y una mujer nueva en la República Dominicana. Hagan política, aduéñense de los partidos. Si no creen en los políticos, sáquenlo, empújenlo. Si la política está sucia, hay que limpiarla. Porque cuando un río viene sucio, la única manera de limpiarlo es metiéndole agua limpia. Y la juventud es agua limpia. Muchas gracias.